Tal como les contamos la semana pasada, el Banco Central informó que las importaciones de bienes de capital tuvieron una fuerte caída de 26,5% durante mayo, una cifra que anticiparía una fuerte contracción en la inversión y la que sería por noveno trimestre consecutivo. Como efecto dominó, esto perjudicaría a otras actividades como la industria manufacturera, la construcción y también el comercio. Queremos analizar este panorama y para eso nos acompaña Felipe Berger, economista de la Universidad Mayor. Felipe, gracias por tu tiempo en Agenda Económica. Hola, buenas tardes, Nicolás, mucho gusto. Felipe, a ver, vemos entonces estas 26,5% de caída en las importaciones de bienes de capital, que para que las personas sepan, es prácticamente un sinónimo de hablar de inversión. Ahora lo que te quiero preguntar, Felipe, es... Vemos una especie de efecto rebote. Hace aproximadamente un año, más o menos, tuvimos la caída más fuerte de la inversión. Hubo una moderación en estas caídas en los meses siguientes, pero ahora vemos nuevamente que este fenómeno se complica aún más. ¿Por qué, a tu juicio, crees que se produce este efecto rebote? Mira, Nicolás, principalmente estos efectos rebote se generan por un clima de incertidumbre que hay generalizado en la sociedad, digamos, y así lo ven los inversionistas, así lo ven también las familias en nuestro país. Ese clima de incertidumbre, de expectativas, ¿no es cierto?, del futuro también son una serie de variables que condicionan efectivamente estos rebotes en la caída de inversión, como tú lo señalabas. Y este clima de incertidumbre y de expectativas también, ¿es netamente del sector privado o también en las personas? Porque vemos índices de caída de la confianza del consumidor, pero uno no sabe mucho si al final esas respuestas que dan las personas realmente se refleja en sus actitudes, en sus actividades de compra, etcétera. ¿Se está dando más o menos por parejo esta carencia, falta de expectativa en tanto el sector privado con las personas? Claro, por supuesto. En el hecho de que las expectativas son negativas, ¿no es cierto?, y en un clima de incertidumbre, las familias al final del día son las que manifiestan sus decisiones de consumo, ¿no es cierto?, y por cierto, ello tiene un efecto de lo que ha ido ocurriendo con el crecimiento económico, por una parte, y por la otra también está todo lo que es la expectativa del sector privado, que ya ve con recelo, ¿no es cierto?, el hecho de invertir o no en este país por toda la incertidumbre y por todo lo que está ocurriendo. Es decir, yo diría el primer rebote de la inversión se da un poco por el evento confrontacional en el cual se discutió la reforma tributaria. No es de extrañarse, se lee en la prensa de que salga el ministro Valdés hablando de la reforma, obviamente por el efecto que ha tenido. Y el segundo efecto que tiene también este caso, esta situación, es que efectivamente en la medida que se discute, ¿no es cierto?, la reforma laboral, que también genera más incertidumbre a este clima, ello también tiene un efecto negativo, obviamente, en este ambiente generalizado. Como hablamos de la caída de las importaciones de bienes de capital, les invito a ver un desglose de cuáles fueron los principales sectores que tuvieron esta contracción y donde nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene la caída de la inversión privada. Como vemos en la siguiente gráfica, estas son, como les decíamos, la caída de importaciones en mayo, informada por el Banco Central. Buses, menos 30%. Estos son empresas. Claramente ninguna persona compra un bus. Motores y generadores, 29,6% de baja, empresa directamente. Camiones, maquinarias y minería y construcción. Aquí vemos claramente que el sector privado está diciendo no nos hablen todavía de reactivación de brotes verdes, el que nosotros no estemos comprando o estemos comprando cada vez menos materiales, cada vez menos equipos, significa que no estamos principalmente pensando en invertir. Y yo he conversado también con otros analistas que dicen que esto es básicamente lo que están haciendo las empresas es reponer material. No es que estén comprando poco para hacer cosas nuevas, sino que solamente cuando alguna maquinaria ya va a terminar su vida útil, tengo que comprar otra. Se deprecia y tú repones parte del stock de capital, sino que no se aumenta, sino que se repone, como señalabas tú. Bueno, y en ese sentido, Nicolás, los números ahí son bastante consistentes en el evento de que lo que es la importación de bienes de capital, para que la gente entienda, digamos, cuando tú vas a materializar proyectos de inversión, tú necesitas muchos insumos que son parte del proceso productivo. Claro. Por ejemplo, una empresa de transporte, ¿no es cierto?, necesita buses, necesita camiones, empresas del sector energético necesitan motores, generadores. Entonces, al final del día, el hecho de que caiga la importación de bienes de capital es un fiel reflejo de lo que está ocurriendo con la inversión. La inversión cae porque cae la importación de bienes de capital, por una parte, y por la otra también tenemos una caída en los bienes de consumo, que son los bienes que consumen la familia, los automóviles, bienes durables, etcétera. Entonces, efectivamente, en el hecho de que veamos una caída en la importación de bienes de capital y, por una parte, también en la importación de bienes de consumo,
obviamente el efecto que va a tener eso en la inversión es una inversión que tiende hacia la baja. Ahora, estos son los números a mayo, el segundo mes del segundo trimestre. Efectivamente. En tus proyecciones, Felipe, ¿dan cuenta de una nueva caída de la inversión ya globalmente en el segundo trimestre, concretando el noveno trimestre seguido de baja en el sector? Efectivamente. Y como señalabas tú, esto de la caída de la inversión la tendencia es a la baja, por lo menos desde el tercer trimestre del año 2013. Y en el evento, ¿no es cierto?, donde el Banco Central hace 2 semanas entregó el IPOM, ¿no es cierto?, de junio, en donde disminuye la proyección de crecimiento. Esto obviamente son variables que responden a una serie de efectos, como te decía yo, caída de la inversión, disminución del consumo. Entonces, lo más lógico es que uno observe este año que el crecimiento no va a ser por sobre el 2,5%. Y en esa lógica, ¿no es cierto?, estas variables van de la mano con esas proyecciones. O sea, en la parte más baja del rango de proyección del Banco Central en el mismo IPOM. Ahora, está también la discusión sobre si es solamente factores internos, como lo hemos hablado, las distintas reformas, distintos climas de desconfianza por las investigaciones que llega al Ministerio Público, eso claro, ya lo sabemos absolutamente, pero ¿hay factores externos? Te lo pregunto, Felipe, porque la semana pasada Nicari, el ministro de Hacienda, mostró una gráfica donde señalaba que la baja cifra de crecimiento, tema de inversión, también lo vivía en Perú, también lo vivía Colombia. Entonces él decía, no me vengan a decir que no hay factores externos. Ahora, ¿cuáles son esos factores externos? Yo no sé si tú crees que haya factores externos también que expliquen este fenómeno. No, por cierto. En la medida que nosotros observamos también un ambiente externo en el cual, ¿no es cierto?, ha caído el consumo, ha caído la inversión y eso se refleja en el hecho de que a nivel global, ¿no es cierto?, la situación es generalizada. La baja en el precio de los commodities. Por supuesto. Mira, en esa lógica, uno mirando los datos de este año, las proyecciones de este año y los datos del año pasado, no son muy distintas unas de otras. Es cierto de que efectivamente en el caso, por ejemplo, de China, que es uno de los motores, de los tercer motores de la economía, en el ambiente económico hay 3 motores, Estados Unidos, Europa y China. China, ¿no es cierto?, la proyección de crecimiento se ha visto disminuida, y si China no crece al 7%, obviamente eso tiene un efecto en economías como las nuestras, que somos exportadores netos. Entonces, al final, efectivamente, hay un tema interno, por una parte, pero también esto responde a un tema externo un poco más generalizado. Y también porque se ha dicho que Estados Unidos, y mostrado la cifra, está mejor que que hace 2, 3, 4 años luego de la crisis subprime. De todas maneras, ¿hay alguna duda respecto a cuán fuerte va a ser su recuperación? Vimos este lunes que nuevamente la producción industrial tuvo una leve contracción durante mayo, sumándose a la de abril. No se sabe cuándo la Fed vaya a subir la tasa de interés, ha sido bastante errática la Reserva Federal al respecto, y también no se sabe si las mejores cifras de crecimiento en Europa pueden realmente compensar lo que está pasando con China y también estas dudas sobre la economía estadounidense. Claro, la recuperación de Estados Unidos ha sido un proceso bastante lento. De hecho, si uno mira el dato de la tasa de política monetaria, ese dato se ha mantenido estable, diría yo, desde el 2009 a la fecha, una tasa cercana a piso, lo que llaman los economistas como un 0 y tanto por ciento, 0,5% efectivamente, y eso es un signo de una lenta recuperación. Nosotros deberíamos observar a finales de este año, principio del otro, que si los indicadores sectoriales de producción, de empleo en Estados Unidos son mejores o van aumentando, deberíamos observar un alza en la tasa de política monetaria, con todo el efecto que eso significa a nuestra economía en un aumento del tipo de cambio, una apreciación del dólar con respecto a la moneda chilena y, por supuesto, con todos los efectos que ello va a generar. Bueno, vamos también a estar atentos a las cifras que entregue el Banco Central, la importación de bienes de capital, para ver finalmente cómo cierra el segundo trimestre. Todo indica que tendremos una nueva contracción en ese sector. Felipe Berger, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, encantado, mucho gusto. Voy con este análisis de la importación de bienes de capital, una nueva caída en nuestro país. Terminamos la agenda de este lunes, como siempre. Los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.